A ver, en un mundo como el de hoy, ¿no? Que está lleno de datos, de modelos predictivos, de expertos por todas partes, surge una pregunta que a mí me parece, clave. Cuando hay que tomar las decisiones importantes, las reglas que nos gobiernan a todos, ¿quién, quién debería tener la última palabra? ¿Un juez o un científico? Es que esa pregunta es el centro de todo. Se está produciendo una confusión cada vez mayor, diría yo, entre el lenguaje del derecho y el de la ciencia. Totalmente. Y esto no es un debate académico, ¿eh? Tiene consecuencias muy, muy reales. Lo vemos en políticas públicas, en sentencias judiciales y, sobre todo, En el lío que tenemos con las nuevas tecnologías, ¿no? ahí le has dado. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, es un caos. Exacto. Y para meternos en faena, hoy vamos a analizar un ensayo jurídico que va directo al meollo de esta cuestión. Aunque se centra en el sistema colombiano, la verdad es que las ideas son universales. Nuestra misión hoy es desgranar las diferencias entre estos dos mundos, el del derecho y el de la ciencia, para entender por qué es tan crucial mantenerlos separados, pero a la vez en diálogo. Sí, es un equilibrio delicado. Un equilibrio para proteger la seguridad jurídica y, al final, la legitimidad de todo el sistema. De hecho, la idea central del texto que mencionas se resume en una frase que a mí me encanta: diferenciar para integrar. Diferenciar para integrar. ¿Suena bien? Sí, porque no se trata de que el derecho sea anticientífico o le dé la espalda a los datos. Es justo lo contrario. Necesita entender muy bien en qué es diferente para poder colaborar con la ciencia de forma útil y segura. Entiendo lo de colaborar, pero ¿cuál es el riesgo si esa colaboración no se hace bien? O sea, ¿qué pasa si simplemente dejamos que la ciencia decida? Pues que el peligro es doble. Por un lado, si el derecho se rinde y adopta la lógica de la ciencia, buscando una verdad empírica, pierde su identidad. Se desdibuja totalmente. Deja de ser un sistema de normas. Pero el otro extremo es igual de malo. Si el derecho ignora la evidencia, se convierte en una torre de marfil, algo abstracto y desconectado de la realidad que quiere regular. Vale, el desafío es caminar por ese filo de la navaja. Ese es el gran desafío. Pues me queda claro el reto. Vamos a empezar por el principio, por los cimientos. ¿Qué son realmente el derecho y la ciencia? ¿En qué se diferencian en su nivel más fundamental? Ahí está la primera gran diferencia. El ensayo la llama la naturaleza epistemológica. Que suena muy técnico. Sí, pero es una forma elegante de preguntar qué tipo de conocimiento busca cada uno. Y la respuesta es que el derecho es un saber normativo. Normativo. Sí, su trabajo no es describir el mundo como es, sino decirnos cómo debe ser. El filósofo Norberto Bobbio lo explicó genial. La ciencia se ocupa del ser, de los hechos, y el derecho se ocupa del deber ser, de las normas. Un momento, que eso es más profundo de lo que suena. O sea, que una ley no es verdadera o falsa, como lo es una teoría científica. Pero a ver, en la práctica todos queremos que las leyes se basen en la verdad, ¿no? Si la ciencia demuestra que algo es tóxico, la ley lo prohíbe. No es tan simple. No. Y esa es la clave. La validez de una ley, que sea obligatoria, no depende de que sea científicamente correcta, ¿Ah, no? ¿no? Depende de si se creó siguiendo los procedimientos, si la aprobó la autoridad que tiene el poder para hacerlo. Es una validez formal. Un parlamento puede aprobar una ley que científicamente sea un desastre, pero si el procedimiento es correcto, es ley. ¿Bala? En cambio, la ciencia es un saber descriptivo explicativo. Su objetivo es entender cómo funciona el mundo. Su criterio es la verdad. Aunque sea una verdad provisional. Siempre provisional, basada en evidencia, en experimentos y, como decía Karl Popper, en que se pueda refutar. Una teoría científica es válida solo mientras nadie demuestre que es falsa. Vaya, nunca lo había visto así. Es como si el sistema legal estuviera diseñado para ser escéptico con la verdad científica, no por negarla, sino como una protección. Se me ocurre una analogía, a ver qué te parece. El fútbol. El derecho sería el reglamento. Te dice que es fuera de juego, que es penalti, Ujú. y no importa si la regla es justa o si optimiza el juego. Importa que está en el reglamento y todos lo aceptan. Es una analogía perfecta, perfecta. Y siguiendo con ella, la ciencia sería la física que te explica la parábola del balón o la biomecánica que analiza el desgaste de las rodillas de un jugador. Claro, son dos conocimientos necesarios para entender el fútbol, Desde luego. pero no son intercambiables.
No puedes anular un gol legal porque un físico demuestre con ecuaciones que la trayectoria fue, yo qué sé, anómala. El árbitro aplica el reglamento, no las leyes de Newton. Exactamente. Y si su naturaleza es tan distinta, su método, la forma de llegar al conocimiento, pues no puede tener nada que ver. Lógico. Si buscan cosas diferentes, usarán herramientas diferentes. Uno usa microscopios y el otro códigos y sentencias. Precisamente. El método jurídico se basa en interpretar textos, en aplicar normas a casos concretos, eso que en la jerga se llama subsunción, en equilibrar principios. Eso de equilibrar principios, la ponderación, ¿cómo funciona en la práctica? Pues imagina un periódico que publica detalles íntimos de un famoso. Chocan dos derechos, libertad de información y derecho a la intimidad. ¿Vale? El juez no tiene una regla que diga la intimidad siempre gana. Tiene que ponderar. ¿La información era de interés público o era puro morbo? Y según las respuestas, le da más peso a un derecho o a otro en ese caso. Eso es ponderar. Queda mucho más claro. ¿Y el método científico? El científico es otro mundo. Es observación, formular hipótesis, diseñar experimentos, modelos matemáticos y, sobre todo, la replicabilidad. Si un científico en Madrid descubre algo, otro en Tokio tiene que poder repetirlo y obtener lo mismo. Claro. La conclusión de un jurista es una decisión sobre lo que se debe hacer. La de un científico es una explicación de lo que ocurre. Y aquí es donde, aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Qué pasa cuando estos dos mundos, con sus lógicas tan distintas, chocan? Y chocan, ¿eh? En un tribunal, por ejemplo. Pienso en una prueba pericial. Totalmente. El caso clásico. Claro, llega el forense, presenta un análisis de ADN con unas probabilidades, vamos, altísimas. Pero el juez no puede, o no debería, coger ese papel y decir, ¿listo? Sentencia dictada. ¿Cómo se hace esa traducción? Esa es la pregunta del millón, y la prueba pericial es el puente perfecto para verlo. Pero es un puente con peaje y normas muy estrictas, ¿eh? El juez no se convierte de repente en un biólogo para verificar la prueba. Su trabajo es otro. Es valorar esa prueba jurídicamente. Pero eso de valorar suena un poco a que el juez puede ignorar al experto. Si el perito, que es quien sabe, dice que la probabilidad es del 99,99%, ¿qué más hay que valorar? Parece una excusa. Es que valorar no significa ignorar, significa contextualizar dentro del sistema legal. El juez somete esa prueba a filtros que no son científicos, sino procesales. ¿Filtros como cuáles? Es pertinente, o sea, ayuda a aclarar los hechos del juicio. Segundo, y muy importante, es fiable según la ley. Se respetó la cadena de custodia. El perito está cualificado. Entiendo. ¿Qué peso tiene esta prueba al lado de las demás? Quizá hay una coartada muy sólida o testigos que la contradicen. La decisión final del juez siempre tiene que basarse en la ley, usando la ciencia como un dato valiosísimo, pero no como la decisión en sí. El ensayo que analizamos menciona una sentencia importante de la Corte Constitucional de Colombia sobre esto, ¿verdad? Sí, la C-833 de 1995. Era sobre las pruebas de paternidad genéticas, que eran muy nuevas entonces. Ah, Y surgió el debate. Si la prueba da un 99,9%, eso obliga al juez a declarar la paternidad automáticamente. Y la Corte dijo que no, que la función del juez es interpretar el derecho. La prueba informa, pero el juez decide, integrando esa información en todo el ordenamiento. vale, entiendo la separación de roles. Pero seamos sinceras, ¿qué pasaría si no la respetáramos? A primera vista, la idea de un gobierno de expertos, una tecnocracia, no suena tan mal. Decisiones basadas en datos puros. ¿Por qué es tan peligroso? El texto identifica 3 riesgos sistémicos que son muy serios. El primero es justo ese que mencionas, la tecnocratización, el gobierno de los expertos. Exacto. Si las decisiones las toma un comité de expertos, no elegidos, basándose en criterios técnicos que nadie entiende, se produce un cortocircuito democrático. La voluntad popular, la que se expresa en las leyes, queda desplazada. Se pierde el control democrático. Lo veo. ¿Y el segundo riesgo? La inseguridad jurídica. La ciencia cambia constantemente. Es su gran virtud. Claro, pero si las sentencias o las leyes dependieran del último estudio científico, las reglas del juego cambiarían sin parar. Imagina que el límite de velocidad se modificara cada semana. Sería un caos. Nadie sabría a qué atenerse.
Y el tercer riesgo, me da que es el más actual de todos, con el tema de la inteligencia artificial. Sin duda, es el riesgo de la responsabilidad difusa. A ver, Piensa en un juez que usa un algoritmo para decidir si concede la libertad condicional. El algoritmo calcula el riesgo de reincidencia. Si se equivoca y esa persona comete un delito grave, ¿de quién es la culpa? buena pregunta. ¿Del juez? ¿Mm? ¿Del programador? ¿De la empresa que vendió el software? La responsabilidad se diluye hasta desaparecer. Y un sistema de justicia donde nadie es responsable es un sistema que hace aguas. Entendido. O sea, el divorcio total entre derecho y ciencia es imposible y la fusión es peligrosa. ¿Estamos condenados a este conflicto? ¿O hay una forma de que colaboren sin que uno se coma al otro? La hay. No es el aislamiento, sino lo que el enseño llama una integración controlada. La ciencia puede y debe entrar en el derecho, pero no de cualquier manera. Tiene que cumplir 3 condiciones. Vale, a ver, cuéntame esos 3 filtros. El primero es la traducción jurídica. El dato científico puro, en bruto, una probabilidad del 85%, por ejemplo, no se puede usar tal cual. Hay que interpretarlo y enmarcarlo en las categorías del derecho. A ver si lo pillo. Traducción jurídica sería que el dato, el acusado, tiene un marcador genético asociado a la impulsividad, no sirve de nada hasta que se traduce a una categoría legal como ¿afecta esto a su culpabilidad según el Código Penal? Lo has clavado. Exactamente esa es la idea. El segundo filtro es la motivación normativa. Esto es fundamental. La decisión del juez tiene que estar argumentada con base en normas, principios, precedentes. No puede decir le condeno porque lo dice el informe. Jamás. La ciencia puede ser una pieza clave de la argumentación, pero el esqueleto tiene que ser jurídico. Debe explicar cómo llega a esa conclusión jurídica usando todas las piezas, incluida la científica. Y la tercera condición me imagino que es la red de seguridad final, ¿no? Exacto. Es el control judicial. Cualquier decisión, por muy científica que sea, debe poder ser revisada por tribunales superiores. Esto asegura la coherencia y evita que un juez, deslumbrado por una teoría nueva, tome una decisión arbitraria. Es una garantía contra la tiranía del experto. Entonces, después de todo este análisis, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, ¿cuál sería? Creo que la frase que mejor lo resume y que el propio ensayo destaca es tan simple como potente. La ciencia informa, el derecho decide. Es una síntesis perfecta. Me queda clarísimo que diferenciar estos dos saberes no es algo anticuado, es una garantía institucional, una estrategia deliberada para proteger la democracia, la seguridad jurídica y, al final, el control del poder. Y las implicaciones prácticas son enormes. Para los jueces, el mensaje es: sus decisiones deben estar informadas por la ciencia, pero jamás sustituidas por ella. Y para los abogados, el reto es ser traductores. Eso es, coger la evidencia científica y saber usarla en una argumentación que, en su esencia, tiene que ser legal, no científica. Queda claro, el derecho no compite con la ciencia para ver quién tiene la verdad. Juegan en ligas distintas. Efectivamente. En última instancia, este análisis revela que el derecho, en cierto modo, gobierna a la ciencia, no en decirle qué investigar, claro está, Claro. sino en definir las reglas del juego. Dice cómo y cuándo ese conocimiento científico se puede usar para tomar decisiones que nos afectan a todos, y se asegura de que ese uso se haga dentro de un marco de garantías y de control democrático. Oye, y me ha surgido una cosa ahora mientras hablábamos. Dime. Todo este análisis lo hemos centrado, lógicamente, en el Estado, los tribunales, las grandes decisiones. Pero ¿qué pasa cuando esta misma tensión, este choque entre el deber ser de nuestras convicciones y el ser de los hechos, nos pasa a nosotros, en nuestra vida personal? Es una reflexión muy interesante para terminar. Deber ser. Ujú. Y por otro lado está la evidencia, los datos, las probabilidades, todo ese conocimiento científico disponible. La pregunta que me queda en el aire es, ¿cómo gestionamos cada uno de nosotros esa integración controlada en nuestra propia vida? ¿Cuándo debe prevalecer la convicción, el instinto? ¿Y cuándo debemos rendirnos a la fría evidencia de los hechos?